Esto es El Mundo Ahora, aquí en la pantalla de France 24. Es momento de repasar los principales hechos del día. Titulares. Parte de los líderes mundiales congregados en la COP30 de Belén discuten medidas para hacer frente a la crisis climática. Es la segunda y última jornada de unas conversaciones de jefes de Estado y Gobierno marcadas por la ausencia de Estados Unidos. El cierre de gobierno se siente en los aeropuertos de Estados Unidos. Las autoridades de aviación comenzaron a cancelar cientos de vuelos desde este viernes como parte de una desescalada del 10% de sus operaciones debido al shutdown que completa ya 38 días. China puso en servicio su nuevo portaaviones, el tercero de su flota, un avance en su carrera armamentística con Estados Unidos, aunque el ejército de Washington sigue dominando en muchas materias. En esta edición veremos en detalle el estado de las fuerzas de las dos potencias. Segunda jornada de la cumbre de líderes previa a la cumbre climática COP30 de Naciones Unidas en Brasil. Con una presencia de jefes de Estado y Gobierno más reducida respecto a ayer, varias delegaciones internacionales discuten en Belén cómo hacer frente a la crisis climática. Este encuentro antecede a la apertura como tal de las negociaciones a partir del próximo lunes. Previamente conectamos con nuestra enviada especial María Clara Calle, quien nos entregó más detalles. En este segundo día de la cúpula de los líderes, la mayoría de discursos ha sido protagonizada por ministros o jefes de delegación, por lo que las caras visibles y más representativas han estado reunidas a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación, como ocurre, por ejemplo, con el encuentro entre el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. En este encuentro, el punto clave es mirar si Alemania se va a comprometer a destinar dinero al Fondo de Bosques Tropicales para Siempre, una de las iniciativas lideradas por Brasil. Hasta el 6 de noviembre, ese fondo de los 25.000 millones de dólares que necesita para arrancar ya comenzó con promesas de 5,5 mil millones de dólares, protagonizadas por los 3.000 millones que prometió Noruega, los 577 millones prometidos por Francia y los 1.000 millones ratificados tanto por Indonesia como por Brasil cada uno. Ahora la pregunta es si Alemania se comprometerá o no con esto. Otro de los encuentros a puerta cerrada fue la mesa redonda para discutir temas de transición energética. Allí estuvieron los líderes más representativos que siguen aquí en Belén, como el propio Lula, Ursula von der Leyen, Antonio Costa o el español Pedro Sánchez. Allí Lula dijo que la transición a energías limpias debe ser progresiva. Esto es un tema clave porque el presidente defiende que la estatal brasileña Petrobras busque petróleo en las aguas profundas de la desembocadura del río Amazonas, muy cerca de aquí de Belén, un proyecto que ha sido muy criticado en Brasil. Sin embargo, esta misma semana Lula dijo que la humanidad todavía no podía abandonar el petróleo y aquí en Belén reiteró que la transición debe ser progresiva. En Estados Unidos, el cierre de gobierno cumple 38 días, con un gran impacto en 40 aeropuertos del país. Desde este viernes, la Administración Federal de Aviación comenzó a reducir sus operaciones en un 10% como un intento de alivio para los controladores aéreos que no reciben sueldo desde el inicio del shutdown. Se han cancelado más de 800 vuelos en una situación que afecta a terminales tan importantes como la de Atlanta o Miami. Veamos. Vuelos retrasados y largas colas en los controles de seguridad. Los aeropuertos estadounidenses están enfrentando problemas. Desde este viernes, cientos de vuelos han sido cancelados a raíz del cierre del gobierno. Vuelo hoy. Se supone que debo regresar el lunes y estoy un poco nerviosa porque no estoy segura de poder regresar. Podría haber cancelaciones o retrasos. A partir de este viernes, se cancelarán el 4% de los vuelos en todo el país, un porcentaje que podría aumentar al 10% la próxima semana. Alrededor de 40 aeropuertos se verán afectados por estas cancelaciones, incluyendo terminales concurridas en Nueva York, Los Ángeles y Chicago, aunque los vuelos internacionales no se verán afectados por esta medida. La reducción del tráfico aéreo está destinada a aliviar la presión sobre el personal aeroportuario. Debido al cierre del gobierno, más de 60.000 controladores aéreos y agentes de seguridad deben seguir trabajando sin cobrar. Algunos optan por no presentarse a sus puestos, lo que agrava la escasez de personal y obliga al gobierno a tomar medidas.
Siento mucha pena por los agentes y los controladores aéreos. Creo que en cierto modo lo veíamos venir. Y lo único que puedo hacer como viajera es darle las gracias. Donald Trump ha asegurado a los ciudadanos que podrían viajar durante el fin de semana largo del 11 de noviembre. Han señalado que buscarán minimizar el impacto en los clientes. Todavía en Norteamérica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe este viernes a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron. Es la primera visita de un mandatario galo al país de América Latina en 11 años y el primer viaje de un líder europeo a la nación bajo la actual administración. La presidenta mexicana recibió esta mañana a Macron en Ciudad de México, un encuentro marcado por intereses bien distintos. Sheinbaum expresó que tiene interés en unos códices, unos manuscritos en poder de Francia. Mientras tanto, Macron llega al país con empresarios nacionales con un objetivo mucho más económico. Vamos a China. Este viernes, Beijing anunció la entrada en servicio de su nuevo y tercer portaaviones, el Fujian. El buque cuenta con tecnología que solamente posee Estados Unidos, un nuevo capítulo en la rivalidad geopolítica entre las dos superpotencias. Hugo Caro Jiménez hace un repaso sobre cómo queda el pulso militar entre ambos. Fujian es el nuevo rostro de la fuerza militar china. Beijing anunció la entrada en servicio de su tercer portaaviones, equipado con tecnología que solo posee su rival, Estados Unidos. Es el primer buque de su tipo que cuenta con un sistema de lanzamiento por catapulta, que le permite lanzar aviones de combate pesados y completamente cargados. Sus catapultas electromagnéticas representan un avance tecnológico significativo, que busca consolidar su poder en las disputadas aguas del Mar de China Oriental, el Estrecho de Taiwán y el Mar de China Meridional, y frente a Estados Unidos. Con el Fujian en el mapa, así está ahora el pulso militar entre las dos superpotencias. China cuenta con alrededor de 2 millones de soldados en activo, mientras que Estados Unidos mantiene cerca de 1.300.000 efectivos. En cuanto al gasto de defensa, Washington conserva una clara ventaja financiera. Su presupuesto alcanza unos 895.000 millones de dólares, frente a aproximadamente 266.000 millones de su rival asiático. En el aire, Estados Unidos también mantiene la delantera. Dispone de cerca de 13.000 aeronaves, frente a unas 3.300 chinas. De ellas, alrededor de 1.700 son aviones de combate estadounidenses, contra unos 1.200 chinos. Pero en tierra, la fuerza del gigante asiático se impone. China cuenta con alrededor de 6.800 tanques, superando a los 4.600 del ejército estadounidense. Y en el mar, así se preparan las dos potencias. Beijing posee una flota total de unos 754 buques, mientras que Washington cuenta con cerca de 440. China opera 3 portaaviones, incluido Fujian, una cantidad menor frente a los 11 portaaviones estadounidenses. En cuanto a submarinos, Estados Unidos mantiene su ventaja con 70 unidades, todos de proporción nuclear, cuando China dispone de 61 unidades, aunque solo 12 son de este tipo. Además, la Armada china sufrió un fracaso en 2024, con el hundimiento de un submarino nuclear en el puerto de Wuhan. Así las cosas, el país norteamericano mantiene una ventaja general con la delantera en presupuesto y aviación. Pero en esta carrera armamentística, el gigante asiático recorta la distancia y ya supera a su rival en personal, algunos equipos terrestres y el número de buques navales. Cambiamos de tema. Anoche, ataques en rusos con drones afectaron al menos a 4 regiones de Ucrania. Golpearon en particular la ciudad de Zaporilla, las regiones de Kharkiv, Sumy y Odessa. En paralelo, los combates siguen intensos en la ciudad estratégica de Pokrovsk. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas están intensificando sus operaciones en la ciudad de Dobropilia para aliviar la presión que pesa sobre Pokrovsk. Veamos más en este informe que preparó William Gasso. Una nueva noche de destrucción en Ucrania. Ataques con drones golpearon al menos 4 regiones del país en las últimas horas, en particular la ciudad de Zaporizhia, donde varios edificios residenciales fueron blanco de las bombas rusas. Hubo una explosión muy fuerte alrededor de la medianoche y hay vidrios por todas partes. El ruido estuvo tan fuerte que parecía que todo el edificio se iba a derrumbar. Más al norte, en la ciudad de Chuiv, en la región de Kharkiv, los drones rusos también alcanzaron edificios residenciales, infraestructura energética. En este momento interrumpimos nuestra programación habitual porque nos vamos en directo para Ciudad de México, para el Palacio Nacional.
en donde la presidenta Claudia Sheinbaum recibe de visita oficial a su homólogo francés Emmanuel Macron, el primer líder europeo que visita a la mandataria desde su llegada al poder el año pasado. Macron, que es el primer presidente francés que visita al país mexicano desde que lo hiciera François Hollande, el mandatario francés que viene de la cumbre COP30 que se celebra en Brasil. El mandatario francés con objetivos empresariales, la presidenta mexicana con un objetivo mucho más cultural. Escuchamos la rueda de prensa. Señoras y señores ministros, señoras y señores, quisiera agradecer muy sinceramente a la señora presidenta Claudia Sheinbaum por su recibimiento el día de hoy. Estoy encantado, junto con la delegación que me acompaña, de poder estar a su lado aquí en México para consolidar los vínculos que unen a nuestros dos países y nuestros dos pueblos. Antes que nada, permítame, señora presidenta, expresar la solidaridad de Francia después de las violentas inundaciones que han devastado varios estados del país. Francia expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y también brindamos nuestro apoyo al pueblo mexicano durante estos difíciles momentos. México es un amigo y socio estratégico de Francia. Estoy particularmente feliz de está realizando aquí esta primera visita oficial del presidente francés, de un presidente francés desde 2014, más de 60 años después de la visita del general de Gaulle aquí a México. Nosotros continuamos escribiendo nuevas páginas de nuestra lengua y nuestra rica historia. México y Francia están unidos por un mismo espíritu de las luces y tenemos en común los valores de libertad, emancipación y dignidades. Es cierto, nuestra historia ha conocido momentos difíciles. Sin embargo, quisiera recordarles que cuando Napoleón III enviaba tropas a México, otra Francia, la del poeta Víctor Hugo, que estaba en exilio voluntario, brindaba su apoyo inquebrantable a la causa liberal mexicana en una carta que se hizo famosa. Él dijo: "Usted sabe que estoy con ustedes. No es Francia quien le ha declarado la guerra. Es el imperio. Yo estoy con ustedes. Usted y yo combatimos contra el imperio, usted en su patria y yo en el exilio". Señora presidenta, Francia ama a México. Festejaremos el año próximo 2 siglos de relaciones diplomáticas forjadas por una admiración y amistad recíproca que siempre ha existido entre nuestros intelectuales y nuestros artistas e impulsada por la confianza económica que nos une. En la perspectiva de este bicentenario, iniciamos hoy un nuevo capítulo de nuestra alianza estratégica que ya es intensa y queremos que sea todavía más global y más concreta. Adoptamos una declaración y un plan de acción y nos fijamos una nueva ambición de los objetivos comunes. En primer lugar, al reafirmar nuestro compromiso con un orden mundial basado en el respeto del derecho internacional, del multilateralismo, de la soberanía de los estados y de los derechos humanos. Ya tuvimos la oportunidad de hablar de esto en nuestro primer encuentro hace un año en Río de Janeiro, en el contexto de la cumbre del G20, cuando constatamos que nuestra visión converge en torno a las cuestiones internacionales. En un mundo cada vez más fragmentado, nos comprometemos a llevar adelante iniciativas comunes multilaterales como la del encuadre que debe existir para el derecho de veto en caso de crímenes de masa. Hemos evocado juntos nuestra voluntad común de luchar contra el cambio climático. Usted, señora presidenta, como sabe mejor que nadie, como científica y antigua experta del IPCC, que la crisis climática existe, es innegable y desgraciadamente sus efectos son cada vez más tangibles. 10 años después de la firma histórica de los Acuerdos de París, estamos convencidos de que hay que continuar los esfuerzos e incluso redoblarlos. Debemos acelerar nuestra adaptación para hacer frente a los efectos devastadores de los fenómenos climáticos. Nuestros países consolidarán también su acción en favor de la protección de las aguas de alta mar y la biodiversidad, cuya desaparición es no solo alarmante, como se señaló en la cumbre en la COP30 de Belém. México comparte
y con Francia un compromiso común en favor de la promoción de la igualdad entre las mujeres y los hombres a través de la diplomacia feminista. Gracias por participar tan activamente en la cuarta conferencia ministerial de las diplomacias feministas que tuvo lugar recientemente en París, después de la de México de 2024. La felicito, señora presidenta, por aportar su impulso a esta iniciativa. La consolidación de nuestra alianza estratégica exige un impulso que le queremos dar a nuestra cooperación económica. Las 700 empresas francesas que ya están presentes en México generan 180,000 empleos directos y 700,000 empleos indirectos sobre el territorio mexicano. Y espero que estas cifras aumenten todavía más mañana. Son el primer empleador del país en el sector estratégico de la aeronáutica. Nuestras empresas continuarán invirtiendo y creando empleos en México, en particular en los sectores erigidos como una prioridad en el Plan México, es decir, la energía, los transportes, en particular el ferroviario y el aeronáutico, la economía circular, la transición justa, la salud y la innovación. Acabamos de reunirnos hace un momento con los empresarios de nuestros dos países y acabamos de reactivar el Consejo Estratégico Franco-Mexicano, una instancia de diálogo que ya ha dado sus frutos para acercar a nuestros dos países y que será que permitirá aumentar nuestros intercambios económicos que alcanzaron en 2024 6.800 millones de euros. Acabamos de hablar de todo esto y a partir de estos intercambios vamos a dar a nuestros gobiernos el mandato de consolidar el marco bilateral, consolidar la relación económica y dar todavía más visibilidad a los inversionistas de ambos lados. Tendré la oportunidad de encontrarme en unos momentos con los inversionistas mexicanos que ya están en Francia para que me hablen de sus proyectos. Creo que las sinergias pueden ser numerosas y nuestra voluntad de ir más lejos está ahí para consolidar la relación entre México y Francia y también la Unión Europea. Esa es una etapa importante de la consolidación de nuestras relaciones económicas. La cultura también está en el centro de nuestra alianza estratégica. Nuestros países ya están vinculados por una larga historia de cooperación en asuntos patrimoniales. Con respecto a los códices, la presidenta y yo hemos pedido a nuestros ministerios de cultura que pongan en marcha un grupo de trabajo que ya ha hecho varias propuestas. El Códice Azcatitlán, conservado en la Biblioteca Nacional de Francia, se presentará en México el año que viene en México en el marco de exposiciones cruzadas entre nuestros dos países con motivo de las ceremonias del Bicentenario en las condiciones que serán discutidas por el Grupo de Trabajo Franco-Mexicano sobre la cooperación patrimonial. Esto tiene lugar en un marco más amplio de exposiciones, de intercambios, de programas de cooperación que deben crear nuevas oportunidades de cooperación científica, de intercambios de proyectos y se inscribe en nuestras relaciones. Por ejemplo, va a venir la Comedia Francesa en 2026. Vamos a consolidar las relaciones entre nuestras industrias culturales y creativas. Con la señora presidenta queremos impulsar una consolidación, una nueva dinámica en este año del Bicentenario con respecto al patrimonio y la cultura. México y Francia van a organizar juntas en 2026, en el otoño, un gran festival cultural franco-mexicano compuesto de eventos que van a celebrar la amistad entre nuestros pueblos y rendirán homenaje a la creatividad de los artistas de nuestros dos países. La serie de acuerdos que estamos firmando hoy concretiza el acercamiento estratégico entre nuestros países. Tenemos una alianza científica y técnica. Vamos a consolidar la capacitación en muchos ámbitos. Las directoras y directores de nuestros principales centros de investigación de las instituciones culturales acompañan a esta delegación y todos tienen el mismo deseo: construir entre nuestros dos países una alianza todavía más robusta, más duradera y más resiliente. Con México queremos construir un orden más justo al servicio de cierta idea del mundo, de la humanidad y del humanismo. El humanismo que usted defiende, señora
presidenta, y que yo comparto también. Es por eso también que esta visita es tan importante para nosotros. Una vez más, señora Presidente, muchísimas gracias por su recibimiento, por la calidad de los intercambios que hemos tenido, por la fuerza de los documentos de alianza que hemos firmado, y espero que podremos continuar esto en 2026, señora Presidenta, para seguir festejando el bicentenario de nuestras relaciones. Hace uso de la palabra la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La présidente constitutionnelle des États-Unis mexicains, Madame Claudia Sheinbaum Pardo, va à présent s'exprimer. Muchas gracias, señor presidente Manuel Macron, distinguidos miembros de la delegación francesa, honorables integrantes del Gobierno de México, damas y caballeros, medios de comunicación, amigas y amigos todos. Es un honor como presidenta de los Estados Unidos mexicanos dar la más cordial bienvenida al presidente de la República Francesa y a su comitiva. Su presencia en nuestra tierra es símbolo del respeto mutuo, del diálogo entre culturas y de la amistad profunda que une a nuestros pueblos y naciones. Hemos tenido reuniones muy fructíferas en las que firmamos convenios de cooperación científica, cultural y diplomática que incluyen colaboración en materia ambiental, de derechos de las mujeres e incluso de movilidad académica de estudiantes franceses a México y de estudiantes mexicanos hacia Francia. Además, como ustedes saben, el próximo año renovamos el tratado comercial con Europa, mientras se cumplen también 200 años de la relación diplomática México-Francia, que brindará mucha oportunidad de cooperación económica entre nuestras naciones, y en la relación bilateral se fortalece también el Consejo Estratégico Franco-Mexicano de Desarrollo Económico para ampliar inversiones, comercio y la complementariedad económica de nuestros países, incluso en nuevas áreas de desarrollo tecnológico y de innovación como la digital, la de energías renovables, tecnologías para la producción agropecuaria y otros. En materia cultural, nos convoca un acto de alto significado histórico y moral, la aceptación de los traslados temporales recíprocos y simultáneos para que en México sea exhibido el Códice Azcatitlán y que el Códice Boturini sea exhibido en Francia. Estos códices son fundamentales en la relación entre Europa y México. Representan la memoria viva para México de nuestra historia, la voz escrita de nuestros antepasados y la raíz profunda de nuestra identidad. Estos documentos no solo son testimonio de un pasado remoto, sino que son la expresión de un pueblo que a través de la palabra, la imagen y el símbolo supo registrar su pensamiento, su arte y su visión del mundo. Con ello, se reafirma ante el mundo que no hay futuro de prosperidad compartida sin el reconocimiento de la historia. Cada códice, cada trazo, cada signo nos recuerda que somos herederos de una civilización o de civilizaciones que florecieron mucho antes de la modernidad occidental y que hoy dialoga con ella en condiciones de igualdad, de respeto y de cooperación. Agradecemos profundamente al pueblo y al gobierno de Francia este gesto. En él vemos reflejado un compromiso compartido con la cultura, con esta relación de igualdad y también con la justicia histórica. México es un país orgulloso de su memoria. En cada pueblo, en cada lengua viva, en cada tradición que se mantiene, late la continuidad de una historia milenaria. La grandeza cultural de México no se mide únicamente por su pasado, sino por la fuerza con la que este pasado sigue dando sentido a nuestro presente,
y orientando nuestro porvenir. Presidente Macron, su visita simboliza una nueva etapa en la relación entre México y Francia, una etapa marcada por el entendimiento mutuo, por el diálogo franco y por la voluntad de construir juntos un porvenir de paz, desarrollo y justicia entre nuestras naciones y para el mundo entero. Nos unen los desafíos del mundo contemporáneo, la defensa del medio ambiente, la igualdad de género, la cooperación científica y tecnológica, la promoción de los derechos humanos y la cultura como puente entre nuestros pueblos. Que este día quede inscrito en la memoria común, como un ejemplo de respeto y de hermandad. Muchas gracias y bienvenido a México. Procederemos al espacio de preguntas y respuestas. Tiene la palabra Anne Vignat, del medio francés Le Monde. Nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. La parole est à Madame Anne Vignat du journal Le Monde. Presidenta, desde 2022 hubo varias explosiones de gas en el país atribuida a la empresa Engie. 4 jóvenes perdieron la vida y 5 son heridos de gravedad. El accionista principal de Engie es el Estado francés. Los familiares de las víctimas piden a Engie indemnizar, así como revisar sus protocolos de seguridad y su actuación ética fuera de Francia. Es un tema que usted ha hablado con el presidente Macron. Monsieur le Président, Donald Trump mène depuis le 2 septembre des bombardements d'embarcations suspectes dans les Caraïbes et le Pacifique. Une soixantaine de personnes ont été tuées par ces frappes. Donald Trump a qualifié les cartels de groupes terroristes et d'après 2 fonctionnaires américains cités par la chaîne algunas NBC, embarcaciones en el Caribe. Donald Trump dice que estos son terroristas. ¿Cuál es la posición de Francia con respecto a estas operaciones exteriores norteamericanas y qué haría Francia en el caso de una intervención de este tipo? No hablamos en particular de este tema, pero por supuesto es algo que estamos atendiendo. A votre question. Con respecto a esta pregunta, con respecto a algunos bombardeos norteamericanos, no hago política ficción. Yo solamente voy a decir que Francia respeta la soberanía de todo Estado y que la lucha contra los narcotraficantes nos une a todos, como ya lo dijimos con la señora presidenta. ¿Y cuál sería la cooperación entre Estados soberanos que se respetan? Es en ese marco como vamos a actuar. Podemos luchar juntos contra el narcotráfico y estamos preparando una cooperación incrementada en materia aduanal y de seguridad en torno a estos temas. Pero la soberanía de cada país debe ser respetada absolutamente. Era el encuentro que tiene lugar entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homóloga de México, Claudia Sheinbaum. Una rueda de prensa conjunta que comenzó con las palabras del mandatario galo. Un presidente francés que comenzó con palabras de solidaridad al país mexicano luego de las inundaciones que han sacudido a este país. También a su vez con un mensaje bastante claro por parte de Macron. Francia ama a México, resaltó el presidente francés. La importancia de las inversiones económicas que hay actualmente en suelo mexicano, sobre todo de la conocida industria aeronáutica francesa, cuyos datos destacó el presidente Macron, quien se mostró en un tono bastante amable. La verdad que este encuentro, esta comparecencia ha estado rodeada por un clima bastante cordial por parte de ambos mandatarios. Macron, que hizo referencia a uno de los códices que están dentro de esas aspiraciones que ha expresado la presidenta mexicana, que le gustaría que volvieran desde Francia hacia México, el códice de Azcatitlán, que será exhibido en suelo mexicano el próximo año. Al respecto también habló la presidenta Claudia Sheinbaum, quien para su gobierno, habían expresado previamente que tanto este códice como el códice borbónico eran cruciales a la hora de este encuentro. Lo que detalló Claudia Sheinbaum fue que por parte de México van a exhibir el códice de Boturini en Francia, y a su vez ese ya mencionado códice de Azcatitlán será exhibido el otro año en suelo mexicano. Una Claudia Sheinbaum que también se mostró en un tono muy cordial, destacó la presencia del presidente francés en suelo mexicano. Como les comentaba, un encuentro que no tiene lugar en este país desde el año 2014, cuando lo hiciera el presidente francés François Hollande. Es una agenda que desarrollamos con Francia desde hace tiempo.
Fin del informativo. Como siempre, la invitación a ustedes para que se queden aquí en la pantalla de France 24. Esto es El Mundo Ahora, aquí en la pantalla de France 24. Es momento de repasar los principales hechos del día. Titulares. Parte de los líderes mundiales congregados en la COP30 de Belén discuten medidas para hacer frente a la crisis climática. Es la segunda y última jornada de unas conversaciones de jefes de Estado y Gobierno marcadas por la ausencia de Estados Unidos. El cierre de gobierno se siente en los aeropuertos de Estados Unidos. Las autoridades de aviación comenzaron a cancelar cientos de vuelos desde este viernes como parte de una desescalada del 10% de sus operaciones debido al shutdown que completa ya 38 días. China puso en servicio su nuevo portaaviones, el tercero de su flota, un avance en su carrera armamentística con Estados Unidos, aunque el ejército de Washington sigue dominando en muchas materias. En esta edición veremos en detalle el estado de las fuerzas de las dos potencias. Segunda jornada de la cumbre de líderes previa a la cumbre climática COP30 de Naciones Unidas en Brasil. Con una presencia de jefes de Estado y Gobierno más reducida respecto a ayer, varias delegaciones internacionales discuten en Belén cómo hacer frente a la crisis climática. Este encuentro antecede a la apertura como tal de las negociaciones a partir del próximo lunes. Previamente conectamos con nuestra enviada especial María Clara Calle, quien nos entregó más detalles. En este segundo día de la cúpula de los líderes, la mayoría de discursos ha sido protagonizada por ministros o jefes de delegación, por lo que las caras visibles y más representativas han estado reunidas a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación, como ocurre, por ejemplo, con el encuentro entre el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. En este encuentro, el punto clave es mirar si Alemania se va a comprometer a destinar dinero al Fondo de Bosques Tropicales para Siempre, una de las iniciativas lideradas por Brasil. Hasta el 6 de noviembre, ese fondo de los 25.000 millones de dólares que necesita para arrancar ya comenzó con promesas de 5,5 mil millones de dólares, protagonizadas por los 3.000 millones que prometió Noruega, los 577 millones prometidos por Francia y los 1.000 millones ratificados tanto por Indonesia como por Brasil cada uno. Ahora la pregunta es si Alemania se comprometerá o no con esto. Otro de los encuentros a puerta cerrada fue la mesa redonda para discutir temas de transición energética. Allí estuvieron los líderes más representativos que siguen aquí en Belén, como el propio Lula, Ursula von der Leyen, Antonio Costa o el español Pedro Sánchez. Allí Lula dijo que la transición a energías limpias debe ser progresiva. Esto es un tema clave porque el presidente defiende que la estatal brasileña Petrobras busque petróleo en las aguas profundas de la desembocadura del río Amazonas, muy cerca de aquí de Belém, un proyecto que ha sido muy criticado en Brasil. Sin embargo, esta misma semana Lula dijo que la humanidad todavía no podía abandonar el petróleo y aquí en Belém reiteró que la transición debe ser progresiva. En Estados Unidos, el cierre de gobierno cumple 38 días, con un gran impacto en 40 aeropuertos del país. Desde este viernes, la Administración Federal de Aviación comenzó a reducir sus operaciones en un 10% como un intento de alivio para los controladores aéreos que no reciben sueldo desde el inicio del shutdown. Se han cancelado más de 800 vuelos en una situación que afecta a terminales tan importantes como la de Atlanta o Miami. Veamos. Vuelos retrasados y largas colas en los controles de seguridad. Los aeropuertos estadounidenses están enfrentando problemas. Desde este viernes, cientos de vuelos han sido cancelados a raíz del cierre del gobierno. Vuelo hoy. Se supone que debo regresar el lunes y estoy un poco nerviosa porque no estoy segura de poder regresar. Podría haber cancelaciones o retrasos. A partir de este viernes, se cancelarán el 4% de los vuelos en todo el país, un porcentaje que podría aumentar al 10% la próxima semana. Alrededor de 40 aeropuertos se verán afectados por estas cancelaciones, incluyendo terminales concurridas en Nueva York, Los Ángeles y Chicago, aunque los vuelos internacionales no se verán afectados por esta medida. La reducción del tráfico aéreo está destinada a aliviar la presión sobre el personal aeroportuario. Debido al cierre del gobierno, más de 60.000 controladores aéreos y agentes de seguridad
deben seguir trabajando sin cobrar. Algunos optan por no presentarse a sus puestos, lo que agrava la escasez de personal y obliga al gobierno a tomar medidas. Siento mucha pena por los agentes y los controladores aéreos. Creo que en cierto modo lo veíamos venir. Y lo único que puedo hacer como viajera es darle las gracias. Donald Trump ha asegurado a los ciudadanos que podrían viajar durante el fin de semana largo del 11 de noviembre. Han señalado que buscarán minimizar el impacto en los clientes. Todavía en Norteamérica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe este viernes a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron. Es la primera visita de un mandatario galo al país de América Latina en 11 años y el primer viaje de un líder europeo a la nación bajo la actual administración. La presidenta mexicana recibió esta mañana a Macron en Ciudad de México, un encuentro marcado por intereses bien distintos. Sheinbaum expresó que tiene interés en unos códices, unos manuscritos en poder de Francia. Mientras tanto, Macron llega al país con empresarios nacionales con un objetivo mucho más económico. Vamos a China. Este viernes, Beijing anunció la entrada en servicio de su nuevo y tercer portaaviones, el Fujian. El buque cuenta con tecnología que solamente posee Estados Unidos, un nuevo capítulo en la rivalidad geopolítica entre las dos superpotencias. Hugo Caro Jiménez hace un repaso sobre cómo queda el pulso militar entre ambos. Fujian es el nuevo rostro de la fuerza militar china. Beijing anunció la entrada en servicio de su tercer portaaviones, equipado con tecnología que solo posee su rival, Estados Unidos. Es el primer buque de su tipo que cuenta con un sistema de lanzamiento por catapulta, que le permite lanzar aviones de combate pesados y completamente cargados. Sus catapultas electromagnéticas representan un avance tecnológico significativo, que busca consolidar su poder en las disputadas aguas del Mar de China Oriental, el Estrecho de Taiwán y el Mar de China Meridional, y frente a Estados Unidos. Con el Fujian en el mapa, así está ahora el pulso militar entre las dos superpotencias. China cuenta con alrededor de 2 millones de soldados en activo, mientras que Estados Unidos mantiene cerca de 1.300.000 efectivos. En cuanto al gasto de defensa, Washington conserva una clara ventaja financiera. Su presupuesto alcanza unos 895.000 millones de dólares, frente a aproximadamente 266.000 millones de su rival asiático. En el aire, Estados Unidos también mantiene la delantera. Dispone de cerca de 13.000 aeronaves, frente a unas 3.300 chinas. De ellas, alrededor de 1.700 son aviones de combate estadounidenses, contra unos 1.200 chinos. Pero en tierra, la fuerza del gigante asiático se impone. China cuenta con alrededor de 6.800 tanques, superando a los 4.600 del ejército estadounidense. Y en el mar, así se preparan las dos potencias. Beijing posee una flota total de unos 754 buques, mientras que Washington cuenta con cerca de 440. China opera 3 portaaviones, incluido Fujian, una cantidad menor frente a los 11 portaaviones estadounidenses. En cuanto a submarinos, Estados Unidos mantiene su ventaja con 70 unidades, todos de proporción nuclear, cuando China dispone de 61 unidades, aunque solo 12 son de este tipo. Además, la Armada china sufrió un fracaso en 2024, con el hundimiento de un submarino nuclear en el puerto de Wuhan. Así las cosas, el país norteamericano mantiene una ventaja general con la delantera en presupuesto y aviación. Pero en esta carrera armamentística, el gigante asiático recorta la distancia y ya supera a su rival en personal, algunos equipos terrestres y el número de buques navales. Cambiamos de tema. Anoche, ataques en rusos con drones afectaron al menos a 4 regiones de Ucrania. Golpearon en particular la ciudad de Zaporilla, las regiones de Kharkiv, Sumy y Odessa. En paralelo, los combates siguen intensos en la ciudad estratégica de Pokrovsk. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas están intensificando sus operaciones en la ciudad de Dobropilia para aliviar la presión que pesa sobre Pokrovsk. Veamos más en este informe que preparó William Gasso. Una nueva noche de destrucción en Ucrania. Ataques con drones golpearon al menos 4 regiones del país en las últimas horas, en particular la ciudad de Zaporizhia, donde varios edificios residenciales fueron blanco de las bombas rusas. Hubo una explosión muy fuerte alrededor de la medianoche y hay vidrios por todas partes. El ruido estuvo tan fuerte que parecía que todo el edificio se iba a derrumbar. Más al norte, en la ciudad de Chuiv, en la región de Kharkiv, los drones rusos también alcanzaron edificios residenciales, infraestructura energética e incluso escuelas, provocando incendios e importantes pérdidas materiales.
Mientras tanto, la batalla sigue siendo intensa en Pokrovsk, en la región de Donetsk. El ejército ruso afirma avanzar casa por casa en la localidad, punto clave de la defensa ucraniana en el este del país. Su pérdida sería un golpe duro para Kiev. Si Pokrovsk cae en manos de los rusos, podrían enviar más tropas al siguiente objetivo, y la siguiente ciudad al norte probablemente sea Konstantinovka. La razón por la que es importante que son los últimos grandes centros urbanos en la región de Donetsk, la región que Putin quiere controlar. Frente a los progresos rusos, el alto mando militar ucraniano anunció el viernes haber intensificado sus operaciones en los alrededores de la ciudad de Dobropilia en un intento de aliviar la presión sobre Pokrovsk. Pasamos a noticias de África. En Sudán, los paramilitares de las denominadas Fuerzas de Apoyo Rápido en guerra contra el ejército anunciaron el jueves que aceptaban la propuesta de acuerdo para una tregua humanitaria propuesta por un grupo de mediadores. A pesar de ese anuncio, el fin de la guerra no parece estar cerca. Este viernes, fuertes explosiones han sacudido el cielo cerca de Khartoum, que es la capital. Veamos. A pesar de las esperanzas de una tregua, el fin de la guerra en Sudán sigue fuera de alcance. Estos desplazados de Al-Fashir han soportado años de combates, dicen que están agotados y se preguntan si la vida podrá alguna vez ser como antes. Se ha matado a personas, incluidos jóvenes, y se han perdido familias enteras. No tenemos nada que decir, salvo que queremos que se arregle el país, que la gente vuelva a sus tierras y pueda vivir en paz y con seguridad. Desde abril de 2023, la lucha por el poder en Sudán ha causado la muerte de decenas de miles de civiles y desplazado a casi 12 millones de personas, sumiendo al país en la mayor crisis humanitaria del mundo según la ONU. Tanto los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido como el ejército sudanés han aceptado varias propuestas de alto al fuego durante la guerra, aunque ninguna ha prevalecido hasta ahora. La última propuesta presentada por Estados Unidos ha sido aceptada por las Fuerzas de Apoyo Rápido, pero aún no por el gobierno militar de Sudán. Estos sudaneses temen que la tregua sea un pretexto para que las fuerzas de apoyo rápido se rearmen y recuperen fuerzas. Independientemente si la milicia Fuerzas de Apoyo Rápido ha aceptado o no el alto al fuego, no lo respetarán, como ocurrió con acuerdos anteriores. La milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido nunca ha respetado el alto al fuego. Con este alto al fuego quieren movilizar más equipo militar, quieren prepararse de nuevo para poder controlar Al-Fashir y Darfur. La propuesta de tregua llega tras la toma de Al-Fashir por las Fuerzas de Apoyo Rápido a finales de octubre. Testigos y grupos de ayuda humanitaria han denunciado violaciones, saqueos y masacres por parte de los paramilitares, y se desconoce la suerte que han corrido miles de personas más. Vamos a Francia. 4 personas fueron detenidas tras el incidente que ocurrió el jueves por la noche en la Filarmónica de París. Militantes pro-Palestina intentaron interrumpir el concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel para protestar contra la guerra en la Franja de Gaza. Varias personalidades políticas del país galo condenaron lo sucedido, a diferencia del partido izquierdista Francia Insumisa. El informe lo tiene William Gassot. Bengaras adentro de la Filarmónica de París en protesta contra el accionar israelí en Gaza. Ayer, militantes pro-Palestina intentaron interrumpir el concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel durante su presentación en la capital francesa. 4 personas fueron detenidas. La comunidad judía de Francia denunció la instrumentalización del concierto. Ver cómo un concierto es instrumentalizado de esta manera es algo impactante y que, en mi opinión, también es testimonio del debilitamiento y deterioro de nuestro debate público y nuestra democracia. ¿Dónde está el pluralismo cuando ya no se puede traer a una orquesta filarmónica israelí? La casi totalidad de la clase política francesa condenó lo sucedido. El ministro de Interior, Laurent Nunez, habló de incidentes muy graves, mientras que la ministra de Cultura, Rachida Dati, dijo que la violencia no tiene lugar en una sala de concierto. Sin embargo, miembros del partido de izquierda, la Francia Insumisa, denunciaron un doble rasero. No lo condeno porque la Filarmónica ya había prohibido una vez a un director ruso, así que la Filarmónica prohíbe a las personas que consideran políticamente incorrectas.
Ahora mismo hay un genocidio, como ustedes saben, en Gaza, y por eso la gente dice, por motivos morales, dice, somos solidarios, estemos de acuerdo o no. Lo que vale para los rusos debe también valer para otros. En septiembre, la Orquesta Filarmónica de Múnich fue retirada del programa de un festival belga en el que debía tocar bajo la dirección del israelí Lav Shani. El director de orquesta había acusado a la dirección del festival de haber cedido a presiones políticas. Terminamos con noticias del mundo de la cultura. El rapero estadounidense Kendrick Lamar lidera las nominaciones a los premios Grammy con 9 postulaciones, incluyendo las categorías más preciadas. El reggaetonero Bad Bunny también figura en los más destacados de esta lista con 6 nominaciones. Lamar aspira al álbum del año con su trabajo GNX y también está nominado a grabación y canción del año por su sencillo Laughter. Por su parte, Bad Bunny está nominado a estas 3 categorías por su álbum y single homónimo Debí tirar más fotos. La estrella del pop Lady Gaga cuenta con 7 nominaciones por su álbum Mayhem. Los ganadores se van a dar a conocer el 1 de febrero. Llegamos hacia el final de este informativo. La invitación, como siempre, a ustedes para que se queden aquí conectados en France 24. Por primera vez, la conferencia climática más importante del planeta llega al corazón de la Amazonía, en la ciudad brasileña de Belém. La COP30, un encuentro histórico para decidir el futuro del clima global. ¿Será una cumbre más o lograrán objetivos concretos? Financiamiento, transición energética, protección de los bosques y justicia climática. Los temas que marcarán el rumbo. Del 10 al 21 de noviembre. Sigan cada detalle por las pantallas de France 24, france24.com y nuestras redes sociales.